Nos vamos a empezar ahora con los conceptos neodruídicos, que son muy, muy interesantes. Realmente el druidismo, como muchos autores lo han comentado, pues no hay tanta información, no hay, digamos, como tanto conocimiento porque pues prácticamente todas las enseñanzas eran oral, entonces era complicado esta parte de rescatar, ¿no? Como esta. Sin embargo, muchas corrientes neodruídicas se han intentado conectar tanto con eh, lo que han podido encontrar, como la arqueología, como parte de la historia. Y bueno, se ha hecho una especie de reconstrucción, ¿no? En ese sentido, por eso también nosotros valoramos mucho que las enseñanzas de SIDEC pues estén vivas en este momento y en este tiempo, porque quizás no es tan antiguo como es de antiguo el druidismo, pero dentro de lo antiguo pues es algo que es rescatable, ¿no? Entonces, vamos a conocer hoy dos conceptos druídicos muy importantes y pongan atención porque va a haber reflexión de estos dos conceptos, ¿sí? En Sí, esencia, el druidismo es más que una espiritualidad o religión, es un camino, ¿no? Es un sendero. Y a diferencia de las religiones que son más predominantes, más organizadas, el druidismo no nos interpreta la realidad, sino que nos pide que cuestionemos y que pensemos por nuestra cuenta, ¿sí? Es por eso es que también el druidismo o el neodruidismo se maneja como una filosofía, ujú, porque hay que pensar, porque hay que interiorizar y hay que tratar de sacar como la enseñanza desde dentro de nosotros. Ujú. Así que digamos que el primer concepto druídico importante o neodruida importante que tenemos que conocer, pues es indudablemente el que le dicen Owen, que le dicen Awen, que le dicen Aoen, ¿no? Diferentes pronunciaciones, pero son los tres rayos de luz, que me imagino los ubican. Aquí no tienen los puntos que tradicionalmente se ven en el AWEM, pero están estas líneas y básicamente en el contexto neodruídico, las líneas que van hacia arriba invocan y las líneas que van hacia abajo evocan. Y eso es en conjunto lo que le llaman el tribán, ¿sí? Para SIDEC, que es, digamos, nuestra referencia más druida, más antigua, eh, dice que es el nombre sagrado del increado. Es una forma en cómo se le ha denominado a Dios o a la energía suprema, ¿no? A la energía divina, representado por tres rayos de luz, pero que también dice son sonido. De hecho, dentro de las enseñanzas también del druidismo de SIDEC, cuando se estudia el sonido, se habla también de este símbolo. Todo está latente precisamente en esta estructura de estas tres líneas. Dice, es la fuente primordial, en las prácticas del yoga celta se puede vocalizar, por ejemplo, en vez de vocalizar como en el yoga hindú, que se vocalizan mantras como en el Om, aquí es Oyum, como se vocaliza, favoreciendo la elevación de la conciencia y la manifestación de estados meditativos. ¿Qué es en sí el Awen dentro del neodruidismo? Y vemos, por ejemplo, que para SIDEC es Oib, Oyu, y para el neodruidismo es Aoen, ¿ajá? Las pronunciaciones. Significa espíritu, inspiración e iluminación.
y eso se interpreta como Dios. Se van a fijar que en el druidismo no hay símbolos de dioses, no como en la Wicca, no como en otras religiones que tenemos nuestras esculturas de diosas y de dioses. Aquí no lo hay, porque aquí es directamente la inspiración divina hacia el yo superior, sin ninguna forma, sin ninguna idea preconcebida. ¿Mm? Entonces, Aoen dice, es la luz interior que le da a la mente la capacidad de llegar más allá de sí misma, ¿no? Así es lo que se cree como cuando decimos más allá de sí misma, pues estamos hablando básicamente de la conexión. Si lo trasladamos esto al árbol de la Cábala, yo lo diría que es como la conexión a Keter, ¿no? La conexión a la divinidad, a la expresión de nosotros más pura, más divina y más inteligente. Ujú. Ahora bien, pues, ¿de dónde salieron estas líneas? Pues precisamente eso lo venimos a saber en el CIDEC, porque pues nadie nos hablaba concretamente de dónde había salido el Owen, ¿no? Y bueno, pues sale precisamente del antiguo alfabeto del cual se derivan las runas celtas, que de ahí ustedes ya tienen un poquito más de información porque ya se les proporcionó los videos de las enseñanzas que tuvimos acá en México. Entonces, estas líneas del alfabeto, que ahí les copié las 22 runas celtas iniciáticas, dan precisamente origen a lo que es el Owe, ¿no? La parte de arriba, bueno, pues la trasladan a la luz, ¿no? Los rayos que van hacia abajo y los rayos que van hacia arriba, dice, pues es su reflejo, ¿no? Y de hecho no es, o sea, si ustedes lo observan detenidamente, se van a dar cuenta que es una estructura muy parecida al árbol de la vida. Ajá. Nada más le tendríamos que poner las 9 esferas, ¿verdad? Que en el druidismo podrían representar los 9 hilos del druidismo, que ahorita los vamos a ver también, bueno, se van a mencionar. Entonces, se darán cuenta de que al final, desde la estructura más antigua, encontramos cómo este símbolo se ha ido como adaptando y modernizando y siempre ha sido en escalas de interpretaciones muy profundas y muy divinas, como es en el caso del árbol de la vida de la Cábala. Dice Balder que si tuvieron oportunidad de ir viendo los cursos en YouTube, pregunta. Los cursos que empezaste a subir de las runas y eso. Sí. Yo Estoy en ello también. todavía, no he terminado. Ujú. El de corrientes telúricas no lo has puesto, ¿verdad? Sí, está en el de la cruz celta, ¿no, Barbie? Ujú, sí, ya están El todos de por Ahí, allá. ahí explícale dónde está el Ah, del vale, que cor- estará metido dentro de alguna parte. Vale, vale. Sí, en la en el- cruz celta primero se ve un poquito la explicación de lo que es la cruz. Ujú. Vale, Luego se explica, bueno, es que hubo una actividad de pintarla y ya después fue al final las corrientes telúricas. vale. Ujú. Es que de momento he empezado con runas. Vale, no he llegado ahí. Vale, Ok. Ok. Se dice entonces que los 3 rayos representan la armonía de los opuestos en el universo. Por ejemplo, los 2 rayos exteriores representan la energía masculina y femenina y el rayo central, el equilibrio entre ellas. Ajá. También representa los 3 dominios de la tierra, el cielo y el mar, que serían también lo equivalente a la mente, el cuerpo y el espíritu. También hay que recordar que dentro de la filosofía druídica el número 3 es un número clave, ¿sí? Prácticamente todo es sobre 3, ¿no? Las 3 tríadas bárdicas, los 3 rayos de luz, el triskel, ¿no? Muchos símbolos muy fuertes dentro del druidismo y dentro de la cultura celta siempre nos hablan de 3, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo también a lo largo de estos conceptos. Entonces, digamos que ese es como un resumen, ¿no? Sabemos que para que
la divinidad se expresa en nosotros, necesitamos de las dos fuerzas, la energía masculina y la energía femenina. Si solamente utilizamos una, entonces se queda la obra incompleta. Somos a lo mejor incapaces de interiorizar o incapaces de llevar a cabo lo que interiorizamos. Entonces, ambas energías necesitan estar equilibradas para poder entonces ser la manifestación divina que venimos a hacer. ¿Mm? Después tenemos, bueno, aquí también tenemos otra representación de los tres rayos, que dicen que también son los tres gritos y las tres partes del verdadero nombre de Dios, ¿sí? Para los galos ya vimos que es la pronunciación de Oib, y para los ingleses normalmente se le conoce como Tseli. Se traduce igual, es la fuente oculta de todas las cosas, y vemos entonces esta representación de los tres rayos. El primer rayo, o que se le conoce como pleno invierno, dice se extiende desde el sureste o hacia el noroeste y se llama Gorón, que es el conocimiento del agua. El segundo rayo, que es el pleno verano, se extiende desde el noroeste hacia el suroeste y se llama Plenit, y es el poder del agua. Uno es el conocimiento y el otro es el poder, ¿sí? El conocimiento es la energía femenina, el poder es la energía masculina. Ujú. Y el tercer rayo, que representa el equinoccio, se extiende desde el este o hacia el oeste y se llama Aion, representa el punto de equilibrio, que quiere decir la paz, ¿no? Entonces, fíjense que este símbolo que importante es porque habla de que una vida en equilibrio es una vida de acción, pero también de conocimiento. Ujú. Nos habla, de hecho, dentro de la sabiduría de este, de este símbolo, que nuestros hechos tendrían que estar respaldados por conocimiento. Si vemos tantas aberraciones en el mundo, es precisamente por ignorancia, ¿no? Por falta de conocimiento. Entonces hay muchas cosas que se hacen mal, que se hacen con atrocidades, que se hacen equivocadas por la falta de una energía, ¿no? La energía femenina es la introspección, la energía femenina es la meditación, la energía femenina es la reflexión y la energía femenina es conocer también. Entonces dice, para que tú tengas paz en tu vida, necesitas estar en perfecto equilibrio entre tus dos fuerzas. Y entonces vas a estar conectado a Dios, vas a estar conectado a la divinidad y vas a estar haciendo obras en conciencia. Ajá. Eso Ajá. es a grandes rasgos lo que significa este símbolo. ¿Sí, Winner? Este símbolo es el que se utilizó durante mucho tiempo, el símbolo de la paz, ¿no? El que utilizaban los hippies rodeado por el círculo. Ujú. Sí, creo que sí. Ah, no, no, no. Se parece, es que es redondito con la raya en medio y las tres puntas hacia abajo. A ver, déjenme buscarlo. ¿El de amor y paz, dice? Sí, sí se parece El, ul- mucho. el último que has puesto A ver. ¿Este? es Ese, este. sí. Sí, Ah, sí, 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 sí. Es el porque que, es el, tiene una ramificación, ¿no? Si sí, lo pero es encierran que en un círculo, igual. Sí es cierto, sí es cierto. Exactamente. Yo creo que a lo mejor de ahí se inspiraron, ¿no? Del símbolo de Awen. pues Se puede inspiraron. ser, porque es que es igual. Es el Sí, que llevaba todo hippie colgado del cuello, el que creía en el paz y amor. yo creo que era la introducción al neodruidismo. Es que cuando lo he visto digo, Pero estamos se un poco relaciona hippies. con el concepto igual, po. Sí, porque justamente dice que al final es la paz, ¿no? O sea, es Mm. la armonía, es que al final, eso es lo que el Awen trata de decir. Si tú realmente equilibras tus energías, actúas con conciencia, tus actos reflejan, que ese es uno de los significados de la evocación, reflejan el aspecto divino, pues obviamente vas a estar en paz, ¿no? Obviamente vas a estar en armonía. Entonces, para saber, ¿no? Efectivamente, porque este es un símbolo que vamos a encontrar muy presente, tanto en el druidismo como en el neodruidismo.
Ujú. Un segundo concepto que es un tanto complicado, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo y todavía me sigue costando un poco de trabajo entenderlo, es el de los círculos de manifestación. Ajá. Esto tiene que ver como con la cosmogonía de, ya ven que toda cultura tiene una cosmogonía, ¿no? La más ridícula es la católica, ¿no? Cuando dice que venimos de Adán y Eva, bueno, pues esa es su cosmogonía. Pero la cosmogonía de los druidas habla del origen y el destino del alma humana. Ujú. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el primer círculo. Voy a hacer un poquito más. A ver, ahí se ve un poquito más cerca la imagen. Sí, Ahí ven un calderito. sí, Ese sí, está calderito bien. ese calderito es el que se le llama Anón, se pronuncia Hanón, y después sigue otro, digamos, como una emanación que se le conoce como Abred. Después sigue otro nivel que es Wimbud y finalmente llega el Seugán, ¿no? Entonces, esto, digamos, como que esta cosmogonía que también me hace un poco de sentido, no tiene tantos niveles como el árbol de la vida, pero tiene como esta escala también, ¿no? De manifestaciones. Ujú. Vemos, por ejemplo, primero en el caso de Abret. Dice que Abret es el conocimiento de la peregrinación del alma, el reino de la vida vegetal y animal en la naturaleza. O sea, como que es como en el calderito, es como que el alma no está formada. Es como una inspiración, es como una intención, ¿no? Y después cuando esa inspiración emana y se vuelve materia, empiezan los instintos o empiezan esta parte más como de la naturaleza, este, de vida, ¿no? Digamos como las primeras expresiones de vida. Dice, cada alma proviene del caldero de Anón, que dice es el reino mineral, que por ahí tenemos una lámina, no sé si la han visto, la lámina de la cosmogonía celta, en donde se ve como la concepción de los druidas es que nosotros venimos desde el polvo de las estrellas, ¿no? Y que a partir de ahí la vida ha sido evolución. O sea, se cree que nosotros hemos sido plantas, hemos sido piedras, hemos sido vegetales, y que en cada nivel hemos desarrollado una especie de inteligencia, ¿no? Todo se reduce a la célula, todo se reduce a la vida de la célula y la célula es la que lucha por la supervivencia, hasta llegar hoy a este nivel de manifestación que es el de el hombre, o sea, seguimos siendo animales, pero se supone que somos ahora animales inteligentes, ¿no? O sea, que hemos desarrollado ahora intelecto, hemos superado a los animales en algunas capacidades, pero también se cree que esta no es la última manifestación, ¿no? Después de esta manifestación, trascenderemos a otro nivel de inteligencia, a otro nivel de conciencia. Todo esto se reduce en la evolución. Ujú. Entonces dice, cada alma proviene de este caldero de Anón, el reino mineral, que también es el reservatorio de almas no formadas. Dice, Wimbud es el cumplimiento de la peregrinación del alma. Entonces es como la intención, nacer, crecer, ¿ja? El alma paso a paso va recordando sus experiencias y aprendizajes. Este no es precisamente un lugar de descanso, sino el comienzo de un nuevo viaje. Digamos que esta es la preparación, en todo caso, también para nuevas experiencias. Ajá. Y después viene el Seugán, que dice es el infinito mismo. Las almas en Wimbud se elevan para siempre en conocimiento, poder y paz,
siempre encuentran a Seugán más allá de ellos. Seugán representa el potencial ilimitado que las almas que nacen de el Anón aún no se han dado cuenta, ¿sí? Entonces es como ir desde la nada hasta nuestras capacidades infinitas, hacia toda la materia, manifestación, vida que nosotros podamos experimentar, ¿sí? Entiendo que según este proceso no hay vuelta al caldero, ¿no? Una vez que salimos del caldero, Ujú. ¿vale? Es como una evolución constante y transformación de diferentes partes. O sea, el druidismo estaría más armónico con la evolución de la teoría de Darwin que no con otra cosa, Pues sí, porque por así entonces, decirlo. ajá, ahí está el tema de la reencarnación, ¿no? Ahí está el tema de por qué constantemente, una vez que nos manifestamos como vida, No empezamos, desaparece. no desaparece, sino que empiezas a evolucionar, 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 y eso explica, por ejemplo, cómo todo se transforma, ¿no? En el caso de la imagen que nosotros hicimos, que Balder me hizo favor de hacerme una cosmogonía desde que eres polvo, ahí se va dando como la metamorfosis, ¿no? Como esta parte así de Ujú. cómo pasamos de un plano a otro, ¿no? Cómo hay ciertas, por ejemplo, a mí se me hace increíble la del carbón, ¿no? Dicen que un diamante sale del carbón. Entonces, ¿qué proceso de evolución tiene que tener una piedra tan valiosa como el diamante de no valer nada siendo un carbón, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí es donde entra mucho como esta sabiduría de la vida y de la existencia, donde dice la vida nunca se acaba. O sea, constantemente te estás Transformando. transformando, ajá, te estás Ujú. transformando. Ujú. Sí, sí, es un poquito, complejo, digamos, este concepto, pero digamos que es como lo central de la existencia, ¿no? De por qué existimos, de por qué morimos, de si realmente cuando morimos se acaba todo o qué es lo que sucede. Que aquí está plasmado la reencarnación en la Sí. evolución. Ajá, A ver, es complejo, pero si te miras algunos principios científicos, tiene toda su lógica, porque la teoría de la energía dice que nunca se destruye, sino que se transforma. Entonces, al así, final ves que la base druídica es mucho más real que algunas cosas que se oyen por ahí. claro, Porque claro. ahora mismo es que estaba escuchando la evolución que estabas haciendo y es que me venían temas científicos a la cabeza como diciendo, es que al final la base científica sale de algún lado. Sí, 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 es, digamos como la explicación, ¿no? Que Mm, tenemos. Y eso, por ejemplo, explica por qué nosotros seguimos viviendo, por ejemplo, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pues la célula sigue existiendo, en el ADN exacto. seguimos traspasando la información, entonces es interminable. Ahí está. Estos círculos de manifestación, dice, son la explicación druídica sobre el progreso del alma y la reencarnación, que es lo que ahorita estábamos analizando. Sin embargo, también se puede aplicar este conocimiento dentro de los límites de una sola vida. O sea, también esto puede servir como la metáfora para tratar de entender nuestro propio proceso de reencarnación que estamos viviendo. Nos enfrentamos constantemente a la elección siempre entre Abred y Wimbe, entre los hábitos del pasado y el potencial de libre elección que da forma al futuro. Las elecciones hechas en el pasado tienen poder sobre el presente y esta influencia se llama tradicionalmente destino. O sea, fíjense cómo haber existido, estar hoy en este nivel de evolución y ser almas tan viejas, ¿verdad? Con tanta existencia, siempre estuvieron presentes nuestras decisiones en el nivel de conciencia que nos encontremos. Es más, podríamos decir que si existimos fue por una decisión.
En algún punto nuestra esencia, nuestra alma o nuestra expresión de vida decidió existir. Ajá. Entonces dice, esto también se puede traducir ahora a conciencia en las etapas de tu vida, de tu encarnación. Las elecciones hechas en el pasado tienen poder sobre el presente y esta influencia se llama tradicionalmente destino. Atrapados en el destino del alma humana, tenemos un poder propio, que es la capacidad de elegir. Por eso luego, aunque sea de broma, les digo ahí en la cofradía, ya no son árboles, ¿eh? Ya se pueden mover. Les digo, ya no son piedras, ¿eh? Ya se pueden mover. Si algo no están contentos, si algo no les satisface, pueden cambiar, ¿eh? Pueden elegir, pueden tomar decisiones. Entonces dice, esta habilidad es la voluntad y mantiene el equilibrio entre la presión del pasado y la atracción del futuro, que son nuestras decisiones. Ajá. Así De hecho, también. dicen que los hijos eligen a los padres y no Mande, al mande. revés. Que de hecho dicen que los hijos elegimos a los padres y no al revés. Ajá, sí, El alma de los hijos es la que decide nacer en esta familia. En el fondo. exactamente, ¿no? Y al final, pues todo también son decisiones e implicaciones kármicas, ¿no? Lo que venimos a aprender, las cosas que necesita nuestra alma. O sea, al final, la célula es más inteligente de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque sabe lo que necesita, porque sabe lo que quiere, porque sabe lo que, ¿no? En todo caso, las deformaciones que vamos teniendo y la desconexión que tenemos de la vida es la que a veces nos hace que nos perdamos. Por eso es que el druidismo defiende mucho que hay que regresar a la naturaleza. No es propiamente, digo, sí es, en cierta forma, sí es la naturaleza de ir al campo y los animales y todo esto, pero es la naturaleza de tu naturaleza, ¿sí? O sea, conéctate con tu información interna, ¿no? Conéctate, por ejemplo, en el chamanismo, ¿no? Conéctate con la supervivencia que aprendió tus animales, ¿no? Tus animales totémicos, conéctate con las plantas que fuiste, porque todo ese conocimiento no se puede perder. Esa planta que tú fuiste hoy te debe de enseñar algo. Y ahí, por ejemplo, yo veo con la maravilla de la homeopatía, que muchas se hacen a través de plantas y que te dicen lo que te enferma te sana, ¿no? A mí eso me habla totalmente de la vida, o sea, de reconectarme con esa información de la cual estoy desconectada y que hoy me puede ayudar a sobrevivir, a curarme, ¿no? Si yo viajo a un viaje chamánico y me conecto con mis animales, es para recordar que soy ágil, que tengo instinto de supervivencia, que puedo correr, que puedo brincar, que puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Para que no olvidemos de dónde venimos. ¿Me explico? Sí. Bueno, si se entendió, entonces vamos a reflexionar. La primera reflexión dice, el agua se considera la luz interior que trasciende los límites de la mente. ¿Cómo pueden explorar o han explorado más allá de sus propias limitaciones mentales para acceder a una comprensión más profunda de sus experiencias de vida? Quien guste comenzar puede hacerlo. Pero esto es un poco lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? De reconectar con nuestras primeras raíces, de intentar volver al mineral y ir dando la vuelta, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, ¿no? En cierta forma creo que por eso es que yo a la Wicca le agradezco mucho, porque si el druidismo estuvo enterrado durante mucho tiempo, fue la Wicca la que fue como la batiseñal y nos regresó a los cuarzos, nos regresó al campo, nos regresó a los animales.
¿no? A esta parte de decir, o sea, no es que solo me guste, o sea, muchas veces nos dicen, ay, qué bonitos cuarzos y qué traes aquí, pero si yo lo tomo con esta conciencia de la que me está hablando aquí, me estoy conectando con cosas que probablemente yo fui, ¿no? Y me estoy conectando con una energía que no quiero olvidar. Yo, por ejemplo, te podría hacer un comentario de una experiencia. Yo hace 20 años vivía también en montaña, más cerca de la naturaleza como ahora, y Ujú. llegó un momento en que las hojas de los árboles, según se movían o silbaban, y yo decía, es que los árboles hablan y la gente miraba y me decía que estaba loca. Yo sabía Sí. si venía lluvia, si no venía lluvia o si pasaba algo. Ujú. Y esa capacidad la he recobrado ahora al volver a la naturaleza. Y de Sí, alguna forma yo siempre he dicho que es como que hablan y entiendo ese lenguaje, pero ahora que estamos tratando esto, me viene a la cabeza que posiblemente es que mi parte árbol se esté exacto, comunicando. así es, sí, Claro, exactamente. entonces es volver a reconectar todo esto que tenemos perdido, ¿no? Como cuando mezclamos dos hierbas que no sabemos por qué, pero funciona para lo que nos hace falta. Exacto, así es. Dentro de nosotros está esa información. Por eso, por ejemplo, o sea, una persona podría decir, ayer que estábamos viendo las hojitas de la revista del planetario, me decía Ujú. Walter, ¿qué habrá sido que en ese tiempo de los sumerios y de los egipcios el cielo no estaba tan contaminado que podían ver a los planetas y esto? Sí, pero no solamente era la observación, era a través de la observación recordar algo de donde vinieron. Ajá, o sea, de ese Claro, polvo del universo de donde exacto, nosotros venimos y hasta dónde la inteligencia del hombre ha podido evolucionar, que nos ha dado la astronomía, que nos ha dado la astrología. Ese conocimiento de dónde viene, viene de nuestro interior, de conectar precisamente, porque si uno le pregunta apenas en una clase que tuve de homeopatía, decía uno de los doctores, decía, es que nosotros respondemos a la luna, dice, a la energía de la luna. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué respondemos a la luna? ¿Por qué la luna nos influye? Porque en cuestión de materia homeopática, hay gente ujú, que se enferma a lo mejor o tiene síntomas más en periodos de la luna, ¿no? De la luna nueva o de la luna llena. Pues no me supo decir, nada más me dijo, pues porque somos influenciables a todo. Pero en, pero en el druidismo entiendo que somos influenciables a todos los planetas porque los planetas están dentro de nosotros. Es lo que decían los antiguos magos, lo que es arriba es abajo, es abajo. ¿no? Claro, Entonces, es que, a ver, decimos, somos influenciables a la Luna porque es lo que se ha estudiado. Las mareas, la atmósfera, la gravedad de la Luna influyen directamente. Pero, sin embargo, cuando tenemos un Saturno en retrógrado o un Mercurio en retrógrado, también nos influye. Entonces, ujú. tiene mucha lógica lo que acabas de decir. Y Vale, acabo de entonces descubrir que vengo del carbón. Vale. Pues, bueno, la Biblia en cierta forma trató de decirlo cuando decía polvo somos y al polvo regresamos, ¿no? Bueno, Sí. no estaba tan perdido, ¿no? Quien dijo eso Ya. no estaba tan perdido porque sí, o sea, si se supone que somos el resultado de la vida y el resultado de la evolución, hemos sido todo. Y entonces por eso los chamanes aprendieron la herbolaria, se conectaron con las plantas, surgió la naturopatía, entendimos la influencia que hay del mar con nosotros, entendimos la influencia del sol, o sea, prácticamente todo lo que produce vida lo ha sacado la célula a través de nuestra evolución. Fíjense qué Es fuerte. que la memoria que tiene la célula es milenaria. No, milenaria no, millonaria, no sé cómo decir la palabra, pero realmente las células conservan toda esa información genética desde millones de años. Exactamente. Y ese es De hecho, bueno, compartimos esquemas con las plantas en nuestras propias así células. es, exacto, de que lo que le llamaban la asignatura en Mm, hubo una disciplina que se llama la asignatura, las firmas,
que decía que había alimentos que tenían la forma de órganos o de cosas que si las consumíamos nos hacían bien. Exacto. De ahí que los frijoles vayan bien para los riñones. Ah, mira, y las nueces para el cerebro. Para el cerebro. Exacto, exacto. Es que es... Parece que no has Es dicho que nada en este ratito, pero nos acabas de abrir el coco de arriba abajo, ¿eh? Eso es el druidismo, ¿eh? Eso es. Esa es iluminación. Es ese nivel de conciencia en el que te das cuenta. Por eso, fíjense, hay una frase que se encuentra mucho en los textos druídicos y los textos celtas y los también de la Wicca que dice, es que todos somos uno. Pero ¿cómo vas a comprender que todos somos uno? O sea, en tu cabeza eso no lo entiende. ¿Cómo que todos somos uno? Pero cuando te vas entonces a entender esta comprensión, ahora sí puedes entender por qué Sí. soy piedra, por qué soy gato, por qué soy caballo, por qué soy planta, y entonces viene una conciencia de respeto. Esta desconexión que estamos viviendo la sociedad de creerse superior que los animales o creerse superior que otras razas, es una total desconexión que genera destrucción, ¿no? Porque destruyes los árboles, destruyes los animales, Entonces ahí es cuando entra esta iluminación y dices, no, o sea, no puedo destruir el árbol porque el árbol es parte de mí, pues es mi familia. No puedo destruir el mar o no puedo contaminar o no puedo hacer esto porque soy parte de. Y cuando llegas a esa comprensión, ya encontraste a Dios. Y ahí finalmente es cuando llegamos a las enfermedades mentales, ¿no? O sea, en definitiva, ya está demostrado que en los próximos 4 años las enfermedades mentales son las que van a puntear el ranking de enfermedades a Sí, nivel mundial. O sea, eso ya es un hecho. pero El todas estrés, vienen a base del estrés que está viviendo la sociedad y de la malformación. que todo eso es producto también de una desconexión en el fondo, porque Así no, Sí, la gente cada día que pasa se dedica más a como a lo material, a producir, a crear, a gastar, que a cultivar su parte espiritual. Entonces, el otro problema es que cuando se enferman, busquemos el medicamento para que se me quite. Y claro. quiero cortar la fiebre, quiero cortar el dolor de cabeza, quiero cortar todo, pero no me pregunto por qué tengo fiebre, por qué tengo dolor de cabeza y por qué tengo todo en el fondo. Así es. Entonces, eh, ahí va. ahí también generamos una desconexión. Entonces, yo siento que eso es un poco lo que le falta a la sociedad, porque en el fondo, en mi caso personal, mi forma como de buscar esa conexión es esa también, porque claro, aquí también me pasa mucho lo que dice, bueno, yo vivo en una ciudad, no vivo en el campo, pero siempre aquí como que uno mira el clima y uno dice, va a temblar o va a chispear hoy día. Uno ya sabe de puro mirar. Mm. Pero también está eso otro, entonces en el fondo yo siempre hago el ejercicio de cuando, no sé, de repente tengo dolor de cabeza recurrente, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué es lo que está ocurriendo conmigo? Algo me está tratando de decir y empiezo como a analizarlo hasta que logro llegar a la causa y se me quita el dolor de cabeza recurrente. Que cuando Entonces, no trabajas, por empiezo al ejemplo, tiro, Rea con Reiki, te hablan muchas veces de que todas las enfermedades son psicosomáticas es que lo Ujú. que son, se- yo soy una y que si llegas a convencida. encontrar el problema, puedes sanar. No es que el Reiki te vaya a sanar ni te vaya a eliminar un cáncer ni nada similar, pero si llegas a la raíz del problema que ha generado esa enfermedad, puedes paliar muchísimo. Es que eso es precisamente lo que yo pienso que ha perdido la sociedad en el fondo, traspasándose tanto a la parte material como que ha perdido, y no hablo de religión, hablo de Mm. como el perder esa parte espiritual, esa conexión. En definitiva, como que se perdió esa capacidad de crecer por sí mismos y buscan siempre como que lo rápido, lo inmediato. O sea, aquí me duele la cabeza, denme un paracetamol, me lo tomo y se me quitó. Y listo, sigo viviendo mi vida feliz y no pasó nada. Pero no se ponen a pensar en todas las implicancias que tiene ese paracetamol que se están tomando, que les va a dañar el hígado y no sé cuántas otras cosas Ahí más. va, ahí va. Entonces, ese es el otro, el problema en el fondo, que
que queremos todo rápido, fácil e inmediato. Entonces eso también cada vez nos genera una desconexión mayor y estamos criando hijos que te duele la cabeza, toma ahí tenéis el medicamento, la pastillita, el problema solucionado. Entonces cada vez la sociedad se convierte en tener personas que cada día van desconectándose más y más. Mm. Pero fíjate, yo últimamente, mira, ahora que estamos hablando así, lanzo la reflexión. Cuando veo destrozos como todos estos incendios que están sucediendo, que son provocados, la mayoría están habiendo detenciones, al poco tiempo de estos sucesos siempre hay una pequeña catástrofe natural. Y yo siempre digo, al final la naturaleza viene a cobrarse lo que le estás haciendo. Exactamente. Ahora después de escuchar este punto que estábamos trabajando, como esa parte de la naturaleza también está dentro de mí, me ha venido a pensar que posiblemente los que estamos también moviendo en contra de todas estas acciones dañinas, podemos tener una parte de responsabilidad de que todo se vaya poniendo también la naturaleza en movimiento y no deje ese abuso sobre ella. ¿No? ¿Es una locura o es una reflexión? No, sí, sí, sí puede ser una reflexión también. O sea, al final, todas son consecuencias, ¿no? O sea, lo que hacemos y lo que no hacemos son consecuencias. Ahorita que Claro. están hablando del tema de lo de la enfermedad, les quiero que vean esto, que es algo que estaba yo estudiando ayer con respecto a la homeopatía. Se supone que la enfermedad es una carencia de energía vital. Es Ujú. decir, nosotros como vida, cuando nos enfermamos es porque empezamos a carecer, algo empieza a fallar. Dice, la energía vital es el principio dinámico que anima y sustenta la vida de todo ser vivo, ¿sí? Esta energía proviene del sol y se encuentra en la intimidad de los elementos presentes en los tres reinos de la naturaleza, que estamos hablando ahorita de los reinos. Nutre y moviliza las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, las células, los órganos, los tejidos, sistemas y todo el organismo en su conjunto. Pero no es solamente esta parte de que hay que te dé el sol, ¿no? Sino que en sí, como hablábamos ahorita de cómo nos influye la luna, cómo nos influye el sol. Por eso en astrología el sol es, digamos, la estrella, o sea, es el planeta más importante. Exacto. Dice, dado que proviene del sol, esta energía posee propiedades solares y las dividen en dos, en energía centrífuga y en energía centrípeta. Ujú. Ujú. Dice, la energía centrífuga, dice, el de la energía solar se verifica en la radiación de luz, el calor, ondas solares, etcétera. Pero eso, regresando al macrocosmos y al microcosmos, eso que pasa de las radiaciones, ¿cómo se ve reflejado en nosotros como seres humanos? En la capacidad de movernos, en la capacidad de caminar, en la capacidad de atacar, en la capacidad de luchar, en la capacidad de escapar, de pensar, de digerir, de hablar, de comunicarnos con los demás. Y también en los procesos de eliminación, como por ejemplo la evacuación intestinal, la orina, los estornudos, la expiración de anhídrido carbónico, la tos, la transpiración, la menstruación. Entonces, cosas tan sencillas como que nos dé una gripe, como que tengamos estreñimiento, como que no salgamos a caminar porque estamos apáticos, porque seamos callados y nos callemos las cosas. Cosas tan sencillas como esas son carencia de la energía centrífuga, que nos Ujú. va a dar como tal un desequilibrio. O sea, Tiene sentido. Es se falta de supone que, vitamina D. ¿mande? Es falta de vitamina D. Tiene sentido. Es falta de Mm. vitamina B. Ajá. Dice, también esta energía centrífuga tiene que ver con que liberemos las toxinas, o sea que se supone que nuestro cuerpo está diseñado para liberar toxinas. Por eso sudamos, por ejemplo, por eso orinamos, por eso defecamos, por eso lloramos. Ajá, porque todo eso es una manera de desintoxicar. Entonces, si no lloras, si a lo mejor tienes problemas con la menstruación y no estás regular, si casi no orinas, si casi no sudas, si tienes, por ejemplo, este problema de liberar las toxinas,
estamos hablando de que hay una carencia de esta energía centrífuga y nos vuelve a retomar a cómo como seres vivos estamos conectados a la energía del sol. ¿Me explico? Sí. Y lo mismo pasa con la centrípeta, que también viene del sol. Aquí también, por ejemplo, tiene que ver con dormir, descansar, relajarse, ingerir alimentos, la inspiración del oxígeno. Entonces, cuando uno empieza, por ejemplo, a analizar, en este caso yo lo analizo más por la parte de la homeopatía, prácticamente la gente que no puede hablar o que no puede expresarse o que no puede dormir o que tiene problemas con la comida, cosas así, sintomatologías, que todo eso se traduce en sintomatología. Lo que hace la homeopatía a través de las plantas o a través de los minerales o todo lo que, de donde sacan todo lo que es la energía, porque al final es energía, ¿verdad? Es reconectarte, o sea, te reconecta a la vida para que tú recuperes tus funciones vitales. Y entonces viene la sanación, porque la enfermedad no es física, la enfermedad es No. un desequilibrio energético. ¿Mm? ¿Sabes que para la medicina china el responsable y encargado de gestionar la energía vital es el hígado? Ujú, sí, Y es el órgano que menos se cuida, menos de esto, y es el responsable de todo lo que estábamos escuchando. así es. Entonces se comprende, digo, ya con estas reflexiones, no sé si se comprende mejor la importancia de este símbolo del Awen, la luz Ujú. interior, a qué se refiere. Quería yo hacer un Sí. comentario. Sí, sí, sí. Ahí en los videos hay un ejercicio que se aprendió con la cruz celta Ujú, y es justamente eso que acabas de explicar. Pones tu dedo en el sol y con ujú, el péndulo se equilibra la energía centrífuga y después el péndulo va a girar del otro lado con energía centrípeta. Y ujú. ese ejercicio se hace todos los días para alinear y decía la maestra, sirve para expulsar lo que ya no te sirve y para generar a ti Lo nuevamente que te hace falta. este nuevo equilibrio. Entonces, tienen Interesante. Ah, que ok. cuidar mucho de que la cruz, por lo menos si tienen el archivo de donde está ¿Eso lo tienes escaneado, Caro? La cruz como tal. No, no, Si no no, lo tengo. lo escaneamos para que lo tengan. Porque lo importante es que el norte esté apuntando hacia ¿Este? en el caso del escaneo, las dos vallas tienen que ir hacia el norte. Ajá, para que de esa manera se alinee la hoja. Ustedes con una brújula tienen que buscar el norte y ponen Ujú. un dedo justo en medio, que es donde está el sol, donde estaría el sol, y con el péndulo es como da la vuelta y luego saca, primero mete, haz de cuenta que te equilibra, ya después saca Ajá. todo lo que ya no necesitas y cuando se para, ya acabó, ¿sí? Y ahí se queda. Ajá. Ah, está Exactamente. Pues buena. justo lo que les acabas de explicar. Y es eso Ya, lo que se ve en la cruz celta. ¿Mm? correcto. Ahora la siguiente reflexión tiene que ver con el segundo concepto que vimos. Reflexiona sobre momentos en tu vida en los que has sentido una conexión profunda con tu voluntad, porque al final somos el resultado de nuestras decisiones y de nuestra voluntad, como un poder para tomar decisiones conscientes. ¿Cómo cultivaste y fortaleciste esta habilidad para tomar decisiones que alinean tu vida con tu crecimiento espiritual y personal? Yo en mi caso el cambio de domicilio. Ujú. Ok. Aún andamos equilibrando un poco el tema, pero al estar más cercano de la naturaleza, ideas, manualidades, trabajos con ella salen sin querer, vamos. Podas una planta y ves un jarrón. Ujú, ujú, Es así, o sea, no es algo extraño. ujú. ¿Qué Pero sí más? que es verdad que lo notas como desde dentro, ¿no? La necesidad de que tienes que hacer cambios. Y yo sinceramente llevo un tiempo en el que cada vez me cuesta más esta dinámica estresante de la sociedad que me gustaría estar
más al margen, no salir de la sociedad, sino no entrar en ese rol. Ujú, así es. Pero aún no encontré el punto de equilibrio para poder hacerlo plenamente, pero estoy en ello. Ujú, así es. Muy bien. Para mí el punto como de inflexión en cuanto a la voluntad, yo lo tuve en 2016, cuando viví la noche oscura de mi alma. Ujú, Porque ahí en el fondo tuve mal, así, en el suelo, en el hoyo, botada, y yo la verdad es que una parte de mí me dijo, no, o sea, de aquí tienes que salir y por ti. O ujú, sea, no, no con pastillas, no con medicamentos, o sea, no, tú tienes que salir de aquí. Este es algo que tienes que solucionar tú. Entonces ahí fue que yo tuve la voluntad, porque ahí yo entendí que yo tenía que comprender lo que me estaba pasando, si yo quería que se me quitara. Porque yo siempre fui consciente de que una pastilla me iba a dopar, pero no me iba a solucionar el problema. Entonces ahí yo tuve la voluntad para salir. Y esa voluntad cambió mi vida, porque yo siempre digo, después de eso llegó la Sofía, y después de que llegó la Sofía, yo he tenido una serie de voluntades, en el fondo, de crecer y avanzar, y pese a todas las inseguridades que siempre tuve, fue como que me empecé a dar la posibilidad y la oportunidad de decir, no importa, o sea, yo con mis inseguridades voy a enfrentar esto y avanzar. Entonces, de ahí ha venido como una voluntad tras otra hasta llegar al día de hoy. Entonces, para mí esa fue la voluntad de que fue el punto de inflexión, en el fondo, fue como la prueba. exactamente. Es que eso es maravilloso. Cuando vemos el segundo concepto y vemos que de la nada hemos peregrinado un largo viaje de la vida, ¿no? Y hemos tenido voluntad para hacer tantas cosas, para representar nuestra vida en tantas existencias, que me parece muy desconcertante que hoy sea difícil para nosotros a lo mejor dejar de comer algo o que sea difícil para nosotros, por ejemplo, la gente que tiene adicciones, que diga no puedo dejar la adicción. O sea, ¿cómo? ¿Cómo si tú eres una creación tan grande, tan compleja y has pasado por tantas decisiones, aún sin tener la inteligencia y la conciencia que hoy tienes? ¿Cómo es que hoy puede haber algo que te controle? ¿Cómo puede ser que hoy haya algo que te limite? Creo que este segundo concepto te hace darte cuenta del poder tan grande que tenemos como vida, Mm, ¿no? O sea, realmente no tendría que haber nada que nos limite, porque hasta dónde hemos llegado hoy, si partimos de ser nada. claro. Pero es como tú decías antes, ¿no? Y aquí ya sería para mí un ejemplo bastante extremo, ¿no? ¿Cómo pasa el carbón a ser diamante y luego nos encontramos piedrecitas por el camino, ¿no? Es como decir, es que no. Bueno, es como te comenté al principio, nos autosaboteamos, no tiene otra explicación. Así es. Es que ahí Quizás está la transformación en ese segundo exactamente, concepto. así es, exacto, Claro, así es, la transformación totalmente, que en ahí los ruidos está. también le llaman la transmigración del alma o la reencarnación, ya en términos más nuevos, pero al final, o sea, hemos sido incansables, implacables, no tendría por qué existir hoy algo que nos detuviera o sea, si queremos realmente estar bien o si tomamos cualquier decisión, la que sea, pues sí, nos va a sacar de momento de nuestra zona de confort, pero tenemos que recordar que cada vez que en nuestra existencia hemos tenido que transformarnos, siempre ha venido esta capacidad de despedirnos del pasado para abrazar el Ujú, futuro que queremos. ¿Me explico? sí. ¿Valder quiere comentar algo? Estamos filosofando aquí sin Sí, churro, bien, bien sin intenso churro. la filosofada. Nos faltaron las burbujas de jabón. Pues sí, yo creo que este tema de la voluntad, y yo creo que es toda la vida, en cada etapa que vamos avanzando, siempre hay algo como elegirlo, qué querer. O sea, siento que ahorita sí es un punto bien complicado, como dice Winnet, porque em,
es como si estuviéramos divididos, ¿no? O sea, o necesita ser muy urbanizado porque no puede ser medio urbanizado, o sea, ya no se puede, y entonces o lo eres mucho o de plano te vas despidiendo de ciertas cosas. Entonces, es bien difícil ahorita como que equilibrar esas partes. em, y los sistemas siento que están como aislándose, difícilmente tratando de encontrarse. O sea, y a eso es como que las personas justamente ahorita están en una búsqueda constante de encontrar verdades, de encontrarse a sí mismos, de estar buscando muchas teorías, incluso ya científicamente. Me impresiona, por ejemplo, cómo se están uniendo teorías, pues tanto médicas como ahora, ¿no? Justamente hoy que buscábamos los medicamentos homeopáticos y en las farmacias ya están vendiendo flores de Bach, ya están vendiendo bueno, cosas de Hola, naturopatía. ¿Cuándo se había visto eso, no? claro. Entonces, pero ya es así como que, pues, a ver lo que funciona, pero échale lo que funciona, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que sí es como complicado cómo vivir estas partes, ¿no? Y el ser humano está luchando mucho con tanta información, cómo tratar de unir lo espiritual con lo lógico y con lo científico, que yo creo que es lo que se viene, ¿no? Para la siguiente era. Es así como todo ese conocimiento vuelva a ser otra vez como uno solo, porque era así antes como que pues, quién tiene la razón. Y si tú o yo, y ese tú o yo ya representábamos como ciertos círculos o grupos, ¿no? Y ahora se trata así como de tanto que hay, tratar de encontrar esa verdad, ¿no? Se están cuestionando mucho incluso estas figuras religiosas. Por ejemplo, pues ahora me sorprende, ¿no? Lo que pasó con el Dalai Lama, ¿no? Ante esta situación que tuvo con el menor de edad y dices tú, ¿y qué pasó ahí, no? O sea, no que se supone que eras no sé qué cuánta reencarnación y de repente en un momentito, ¡pras! O sea, se vio como algo donde todo, o sea, se cuestionó tanto incluso a las personas que creían en el budismo. Entonces, ¿cómo pasa, no? Se supone que el Dalai Lama era una persona que estaba como aislada para no estar en contacto con los demás, para que no se contaminara, y sale en televisión y ¡prum! ¿no? Sale en esta situación y ¡pras! Entonces, cómo ahí nos damos cuenta cómo somos tan vulnerables todo el tiempo, ¿no? O sea, en cuanto entre una información nueva, cuando tratamos de descubrirnos, y yo creo que es eso todo el tiempo, es el estar vigilando pues la voluntad, estar muy conscientes de qué hacemos y cuál es la brújula. O sea, tenemos que tener muy clara, yo creo que el druidismo es lo que marca con la cruz celta y el agua, creo que están marcando cuál es esa brújula ancestral que por lo menos ha servido y que te sigue reconectando, ¿no? Que no pierdas en este viaje de la vida. O sea, ahorita estamos hablando por ejemplo, cuando la información y los sistemas, cómo revoluciona en 10 años, ¿no? Entonces imagínate lo que es para el alma, lo que plantea estos tres círculos y que te están diciendo de aquí nació el alma y sigue esta progresión y progresión y progresión y progresión exactamente hasta que avancemos y te das cuenta pues toda la evolución que realmente tiene pues la vida, ¿no? Y cómo debemos de valorarla hoy, nuestra vida, nuestra conciencia y eso, lo que nos vulnera tanto como seres humanos, yo creo que finalmente es eso, las experiencias que decidimos tener voluntariamente. Ujú. Lo que Así. puede crear este retroceso o este avance. Y aparte es como que, y no pierdas de vista que todos somos uno. O sea, que eso que yo haga puede impactar en otros o puede salpicar a Así otros, es. ¿no? O Así sea, es. si es estos tres círculos realmente es como que marcan una profundidad pues del alma, la brújula y tenerla en cuenta es no pierdas de vista que eres reino vegetal, que eres reino animal, que eres reino de todo lo que has pasado. Y pues para Así es. mí ahora veo que esta es una brújula bien importante, ¿no? O Así es. sea, estamos a su vez en este viaje. Se supone que sales de Abred, ¿no? Y cuando sales de Abred,
O sea, ya no estás ahí en el centro, ya somos parte de cuántos lo estamos intentando, cuántos estamos luchando, cuántos estamos en esta situación entre que sentimos que podemos o no. Ujú. ¿Mm? Entonces, y las almas que vamos siendo más conscientes, ¿qué hacen con las que se van quedando atrás? Ujú. Entonces, es tanta responsabilidad, la voluntad, Así es. estar muy conscientes de este viaje del alma, este viaje de la vida, estar conscientes de que los sistemas modernos pues no traguen este viejo conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Mientras, o sea, el druidismo va a vivir mientras lo practiquemos y mientras recordemos esto. Ujú. Y esta parte que ahorita mencionó Valder se va a venir a complementar también con una lectura que les voy a dejar, en donde habla acerca de la identidad druida, ¿sí? Porque en estas 9 etapas que hablan de la identidad druida está la conservación del druidismo, ¿sí? Hay una etapa, me parece que es la etapa, la etapa 8, que es la etapa de la enseñanza. Esta etapa es la que donde nosotros, las últimas, de hecho la 8 y la 9, yo podría decir que son las 2 etapas que se encargan de que el druidismo no muera, ¿no? Es aquí donde entra esta parte de ahora vamos a transmitirle esta sabiduría a las almas jóvenes, ¿verdad? Porque las almas jóvenes son como estas pequeñas semillitas que están creciendo, que están despertando, que se están enfrentando a estos desafíos. Entonces el druidismo se convierte en un alimento para que entonces entiendan que en este proceso tan complejo de la vida y de la existencia tienes que regresar y tienes que recordar a lo que tú eres y recordar que eres parte de un todo. Entonces, en la identidad del druida, por eso es que el druida se convierte en un maestro. Por eso es que el druida, uno de sus principales objetivos es el servicio, porque entonces entiende que así como tú ya alcanzaste ahorita este proceso de maduración y de iluminación, de decir, ahora entiendo por qué debo de estar en comunión con la vida. Esto tengo que enseñárselo a las almas jóvenes. Las almas jóvenes tienen que nutrirse de ese conocimiento para no olvidarlo y para que se fortalezca. Entonces, no se trata de ser ecologistas, se trata de reconectarnos a la vida y entender que una planta, entender que un niño, entender que un perrito, entender que un gatito está viviendo un proceso de evolución. Y yo soy consciente de ello, por lo tanto puedo ser tu maestro. Uh-huh. Ujú. Sí. Sí. A mí me pasa algo con el tema de la voluntad que me quedé pensando en lo que estábamos filosofando, que no sé si está bien, pero siento que nosotros, que como que hay dos tipos de voluntad. O sea, podríamos proponerle un nombre como la voluntad social y la voluntad personal. O sea, no siento que nosotros a lo largo de la vida desde que nacemos y empezamos a desarrollarnos, tenemos mucho la voluntad social, o sea, hacemos lo que los padres nos dicen, lo que la sociedad nos dicen y siempre está ahí como, es que tú tienes que entrar a un colegio, es que tienes que sacarte buenas notas, es que tienes que entrar a una universidad, es que tienes que sacar una carrera, entonces todo eso siempre lo terminamos haciendo por una voluntad de que algo nos dice que hay que hacerlo hasta que llegamos a un punto de la vida donde empezamos con la voluntad personal a hacer cosas por nosotros mismos, que es como yo digo, este punto de inflexión que me ocurrió a mí en 2016, donde yo dije ya, o sea, aquí yo salgo de que toda mi vida anterior hasta antes de 2016 yo siempre hice todo lo que la sociedad decía que yo tenía que hacer, ser exitosa, estudiar en la universidad, sacar una carrera, así como por más que la carrera fuera la que yo elegí, da lo mismo, pero siempre era como lo que la sociedad dice y dicta que hay que hacer. Uh-huh. Hasta ese momento donde yo dije, no, esto lo tengo que hacer por mí. Y de ahí todo lo que he empezado a hacer ha sido por mí. Y el cambio, siento yo, que la transformación que genera cuando uno empieza a hacer las cosas por esa voluntad personal es mucho más grande que
que el hacer, que el tener la voluntad social en el fondo, porque siento que ahí es donde uno entiende que, claro, todo lo otro está bien porque lo tienes que aprender porque tenemos que vivir en esta sociedad, pero, o sea, ¿en qué punto de tu vida tú te conviertes en aquello que viniste a hacer? O sea, y siento que hay muchas personas que viven sus vidas enteras haciendo lo que un tercero les dice. Porque es que, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el gato? En cambio, cuando uno empieza a trabajar por uno mismo, eso genera un cambio en la voluntad que genera una transformación mucho mayor. Ujú, sí. Sí, pero eso es lo que yo te decía antes también, Rea, que yo hay momentos en los que no quiero estar tan metida en el rol de la sociedad, que es lo que tú hablas de la voluntad de la sociedad, que hay cosas que tienes que hacer porque se deben de hacer y dedicar más tiempo a lo que realmente yo quiero hacer. Pero hay una parte que a día de hoy, o por lo menos aquí, o no encuentro el camino, es difícil de sacarla completamente. Ojalá me gustaría, pero a día de hoy hay una parte que es que cuesta muchísimo. Aquí hay gente que no le pone vacunas, por ejemplo, a sus hijos porque no creen en las vacunas preventivas, pero sin embargo tienen que rellenar una de papeles, presentarse juzgados, hacer movidas que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, al final, ¿qué hace todo el mundo? Vacunar a los niños, porque si luego a ese niño le pasa algo, los padres pueden ir detenidos. Entonces, hay cosas que aunque tú no creas en el sistema o no creas en lo que es, porque no es tu voluntad, tienes que hacerlo. Y esa es la parte que a mí, a día de hoy, me causa un poco de conflicto, ¿no? Yo no digo nada del tema de las vacunas, ¿eh? Porque yo creo en la medicina y creo que ciertas cosas sí que se tienen que hacer. Pero hay cosas que para mí son parte de una estructura social que no van conmigo, pero que tengo que encajar en ella, me guste o no me guste a veces. Me Ok. pasa lo mismo. Somos rebeldes. Es- Sí, es que sí, no es fácil. No es fácil todo este tema porque sí está ya muy orientado, ¿no? Pues también, No, claro, y os recuerdo que aquí en España la Inquisición era pionera, ¿sabes? Que no te puedes pues, subir en una escoba de bruja y decir, hey, que yo paso de todo, porque sigue siendo la hoguera, no igual que antes, pero sigue siendo la hoguera. sí, claro. O sea, sigue siendo esa limitación de tus derechos. Exacto. Es complicado. Mm, Es que esto que mencionan es cuando tienes que cumplir la voluntad de otros, ¿no? ahí va. Pero hay que recordar también que nuestro, o sea, si partimos de que la vida y la célula es la pura inteligencia y hay un nivel de conciencia también, todo este proceso de la reencarnación y lo decía Re hace rato, elegimos a nuestros padres, ¿no? Entonces elegimos a nuestros padres, pero cuando ya estamos aquí, muchos a lo mejor nos quejamos de nuestros padres, ¿no? O de la vida que nos dieron. Entonces, sí, ¿no? O sea, de repente como que entramos como que en ese shock. Pero creo que también es esta parte de decir, si mi inteligencia superior y mis acciones pasadas determinaron hoy este presente y hoy este futuro, ¿qué es lo que pude haber hecho en el pasado que hoy tienen que darme una voluntad que parece que yo no tenía? ¿No? Y es entonces cuando tenemos que hacer la voluntad de otros. Pero ¿por qué nos generamos tener que hacer la voluntad de otros? ¿Por qué no nacimos a lo mejor en un tiempo o en una época en donde a lo mejor esto no nos toque vivir? Evidentemente, si esto nos tocó vivir, es porque hay que regresar al pasado y hay que ver, por ejemplo, nuestros procesos kármicos, ¿no? Las cosas que no entendí, las cosas que no aprendí, ¿no? Yo muchas veces me pregunto por qué un caballo tiene que, siendo un animal tan hermoso, tan inteligente, ¿por qué tiene que vivir la explotación que vive? ¿No? Y entonces entiendo que en su proceso de evolución tan complejo a su nivel de conciencia, pues algo está pasando. ¿Cómo pueden explicar, por ejemplo, que haya perritos que viven una vida de lujo? Bueno, de más lujo que cualquiera de nosotros. El perrito Sí. viaja en avión, el perrito está en spa, el perrito, o sea, pinche perrito vive mejor que yo, come mejor que yo. ¿Cómo te explicas eso? No te lo explicas. ¿Cómo te explicas
que hay perritos en la calle sufriendo tanto, ¿no? Ese es el punto que tenemos que entender, que no importa el nivel de conciencia en el que estamos aprendiendo. Entonces, todo lo que hasta tener que hacer la voluntad de otros ha representado un aprendizaje. Entonces, hoy podemos decir, soy rebelde, ¿pero por qué? Porque a lo mejor ya entendí que si no quiero que me gobierne nadie, tengo que aprender a gobernarme yo. Eso Es que estoy aprendiendo a tomar sí, decisiones certeras, a gobernarme yo misma, si entonces no quiero que me gobierne. ajá, siento que seguimos en una época como humanidad, una época de mucha transición Ujú, hacia a eso que nos da, ¿cómo explicarlo? Una época que nos pone ciertos candaditos también, porque dices, bueno, tú estás en tus cabales y podrías entender que sí, que no, y el que no, y y si el no que no existieran estas normas y estas reglas, ¿qué pasaría? pasaría, Entonces exactamente. seguimos estando en esa época como de transición, de entender muchas cosas como humanidad y o porque no jalamos parejos. Ujú. Ese es el tema. Así es. Entonces de ahí viene la conciencia, por ejemplo, que algo que yo les mencionaba ayer en Cábala, ¿no? Yo les decía, si hoy ya naciste con el privilegio, por ejemplo, de ya no tener aire o de tener poquito aire, que quiere decir que ya has aprendido muchas cosas de ese elemento, no lo olvides, no olvides lo que has aprendido para que no tengas que volver a repetir lecciones, ¿no? Eso es vivir en conciencia. Si hoy ya aprendiste que tú te puedes gobernar, que tú puedes tomar, tú te puedes cuidar, te puedes tomar tus propias decisiones correctas y en la siguiente vida te generas entonces que nadie te mande, que nadie te ordene, no olvides que eso lo ganaste por haber aprendido a gobernarte, porque si vuelves a caer en el mismo error, vuelves a repetir la lección, Mm. Sí, es de lo que más padeces, en lo que ¿no? menos Exacto. aprendiste, ¿no? Mm, Exactamente. ¿De acuerdo? sí. Pues bueno, nos está saliendo humo. Ah, Pero Y estuvo bueno, estuvo bueno. ya tienen que dormir. sí, Entonces, se va a quedar esta tareita. Les mandé un libro que es con el que vamos a estar de repente trabajando en algunas lecciones. El capítulo 2 son como 2 o 3 páginas, es un capítulo cortito y se llama Los 9 hilos explorando la identidad druida. ¿Sí? Me van a, antes de la